¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, 1 hora y media de información legislativa en la que vamos a analizar lo que sucedió en esta semana. Esta semana hubo ayer 3 comisiones, las últimas reuniones de comisión antes del receso, el receso invernal. Hay ya también anunciada, pedida por lo menos una sesión, pedida por el oficialismo, una sesión para el 7 de agosto. Vamos a hablar sobre ese tema, cuáles son los temas a tratar para ese día. Y por supuesto, esta semana ya nos queda un poco lejos, pero bueno, no nos hemos visto desde entonces, así que vamos a analizar lo que quedó pendiente, lo que quedó para analizar de lo que fue ese tan esperado Pacto de Mayo que finalmente se firmó el último lunes o ya en los primeros minutos del martes pasado, el Día de la Independencia, nada menos. Bueno, vamos a analizar todos esos temas con mis compañeros a quienes ya mismo paso a presentar. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, José? ¿Todo bien? Muy bien. Me acuerdo que la última vez que nos vimos estábamos... Hace tanto tiempo. Sí, pero además estábamos con el horario del Pacto de Mayo. ¿Cuándo sería? ¿Cómo sí. sería? ¿Cómo hacen los diarios? Esas preguntas que nos hacíamos. Sí. Pero todo bien, ¿ustedes? Muy bien. Y bueno, vamos a analizar lo que fue ese pacto firmado finalmente en esa noche fría de Tucumán. Daniela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, conmovedora el antes y el después, los muchachos de aquel 1816 de Tucumán y la representación que quisieron hacer, ¿no? En la foto que estaba muy similar, ¿no? Bueno, ver qué pasa después, cómo se va a trasladar eso a la política diaria, ¿no? Ese acuerdo que para el gobierno libertario muchas caras más que interesantes, incluso faltaba un gobernador que dijo que no había podido llegar por la nieve, el gobernador de Santa Cruz, unas presencias muy interesantes. Por eso, como digo, ver cómo, por ejemplo, cómo se va a plasmar eso en el Congreso, en el segundo semestre. Como decís vos, hay una sesión el 7 de agosto. Bueno, ¿con quiénes contamos para ese 7 de agosto? Los temas no son de los tan polémicos, tienen que ver con temas de seguridad, con algunos temas de la agenda que habían quedado un poquito al costado, pero ver otra vez cómo se va a construir los consensos para la ley de hojarasca, qué va a pasar con la ley, con la anticasta, qué va a pasar con la baja de la edad de imputabilidad. Bueno, ver otra vez con quién cuentan los libertarios y ya mirando en el 2025 también. Claro, son los temas que quedan pendientes para lo que ya se inicia, es el segundo semestre. Bueno, mucho tema, muchos pensaban que se iba a congelar todo a partir de la aprobación de la ley de bases y el paquete fiscal. No será así, hay muchas perspectivas para todo lo que va a ser la profusa actividad que se plantea para el segundo semestre. Hablamos de congelar, los que estamos congelados somos nosotros. Vamos a ver cómo está el clima, a ver en estos días tan fríos que estamos viviendo, pero veamos la temperatura que hace. Bueno, ahora hay 11 grados. Esa va a ser la máxima, así que disfruten, este es nuestro mejor momento, porque la mínima es de 2 grados y se me ocurre que va a ser durante esta noche otra noche fría. Vamos a estar, para mañana la máxima va a ser de 12 grados, mínima de 3 grados, y para el sábado, a ver no sé qué tienen planeado para el sábado, pero les aviso que va a haber 11 grados de máxima, así que seguimos con una uniformidad en las máximas, y 5 grados, o sea, va a ser calor a la mañana. O sea, la mínima es 5 grados, que compro esa temperatura que es bastante alta para hacer. Yo el sábado tengo planeado trabajar. Muy bien, está muy bien. Bueno, esa temperatura es apta para el trabajo mientras no sea a la intemperie. Sí, yo la estoy pasando mal. Este año, no sé si es la edad o efectivamente la ola polar. Se mezclan los motivos. O se mezclan los motivos, pero este año la estoy pasando mal con el frío. Sí, así que ese 11 grados yo lo tomo con pinzas, porque para mí está más fresco todavía. Es un sentimiento compartido. Por suerte van 2 semanas de pleno sol, eso sí. Exactamente. A ver si nos acompañan en las vacaciones de invierno, vamos a tener a los chicos. Claro. Hermosa noticia, poder compartir 15 días con todos en casa. Qué bueno. La verdad que no me podría dar mayor alegría. No me quejes, me dicen, mira. Bueno, los invito. Los invito a hacer una agenda diaria, a ver hoy que arranca con hoy qué hacemos. Pero bueno, después les cuento al regreso a ver
cómo está. Esas 3 palabras de hoy que hoy hacemos. Que es muy similar a hoy que comemos, pero esta va a ser que hoy que también hacemos. lo hacen, esa pregunta también la hacen. Exactamente. Obviamente, sí, así será. Bueno, entonces estábamos con el Pacto de Mayo que, bueno, se firmó, no sé si, bueno, ya quedó tan lejos, pero bueno, fue tan influyente, tan importante lo que, tantas expectativas que había abierto. Bueno, finalmente, a propósito de las temperaturas, una ausencia notoria fue la de la vicepresidenta de la Nación, que Exacto. abrió muchos interrogantes respecto de su ausencia, si sería por aquello. A mí me parece que en esta oportunidad realmente creo totalmente la versión oficial, que evidentemente si estaba engripada la vicepresidenta de la Nación, ya no había estado el jueves pasado en la sesión, no tenía otra razón por la cual no tenía sentido no estar en última instancia, y bueno, obviamente si se quería preservar para estar al día siguiente, donde realmente bueno, era también muy importante, que era el desfile y el Te Deum, obviamente. Sí, que es algo además que por la característica de su accionar político, el desfile era especialmente importante para ella, claro, ¿no? Totalmente. Incluso después, bueno, también hubo esas fotos que salieron en portadas internacionales también, el presidente con la vicepresidenta en el tanque saludando, o sea, hubo postales interesantes de ese día también. Porque ya acá sabemos cómo es ese análisis permanente del vínculo entre el presidente y el vicepresidente. Es un tópico periodístico y político que siempre está en el top 5, porque siempre está ese análisis por las características que han tenido esas parejas presidenciales. Entonces, bueno, también ahí se habló si Victoria Villarroel estaba en línea con la idea de Javier Milei y el pacto, si está de acuerdo con las incorporaciones en el gabinete, cómo está manejando el Senado con algunas, por ejemplo, con algunos pliegos importantes para el gobierno que se están frenando. Entonces, bueno, es una relación de poder. Totalmente, sí. Así todo, bueno, hubo las firmas, no solamente los gobernadores firmaron el viernes por la noche, también firmaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Mene, y el presidente provisional en reemplazo de la vicepresidenta de la Nación, Bartolomé Abdala, que firmó también a continuación, antes de los gobernadores firmaron ellos. Así es. Sí, a mí lo que no me deja de llamar la atención es la centralidad absoluta, ¿no?, que tiene el presidente, que logra poner la agenda, más allá de que la situación económica es compleja, más allá de que hay mucho ruido respecto del dólar, los tipos de cambio y demás, y si la economía finalmente tocó piso o no, pero bueno, de lo político, que no sería su expertise, o por lo menos su expertise original, bueno, ahí el presidente logra tener una centralidad muy importante, tanto con lo del pacto, me parece, el 8, como el desfile el 9, también esas portadas que se vieron en distintos lugares, o en distintos medios internacionales, no diarios internacionales, con el presidente y la vicepresidenta subidas a un tanque, un guiño ahí también para la familia militar, propio de este gobierno. Muy bien, bueno, ahora vamos a ver uno de los temas de la semana, claramente, fue la presentación por parte del Gobierno Nacional, del Poder Ejecutivo, del proyecto de ley de juicio en ausencia. Justamente fue presentado por 2 ministros, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. De eso nos va a hablar Daniela. Exactamente, bueno, como un tema que tiene que ver con el Ejecutivo, que tiene que ver con el Congreso, pero que también tiene que ver con la historia y los temas políticos que remiten a kirchnerismo, antikirchnerismo, ¿no? También, claro. A ver, si lo tomás como viene con el proyecto, bueno, es una propuesta que no es la primera vez que se trabaja acá en el Congreso, totalmente, que ya hubo algunos avances, pero tiene que ver con algo muy fuerte en la previa, además a un nuevo aniversario, el 30 aniversario del atentado a la AMIA, entonces ahí cobra otra importancia desde lo político, como estaba diciendo. Esto fue presentado por, como decía José recién, firmado por el Poder Ejecutivo, Patricia Bullrich como ministra de Seguridad y Mariano Cunio Libarona. No es la primera vez que hacen presentaciones, ya hicieron presentaciones juntos cuando fue esto que recordábamos hace un ratito, lo de bajar la imputabilidad y otros proyectos vinculados que, bueno, seguridad y justicia están vinculados, demuestran buena conexión en ese sentido, podrían mandarlo por separado o no hacer presentaciones conjuntas, no siempre sucede eso.
puede anticipar que haya alguna presencia de los dos en el Congreso al momento de tratar este proyecto. Puede ser que algún... a mí me parece que puede venir más por el lado del lado de la justicia, ¿no? Que se requieran explicaciones, ver cómo se podría ajustar al derecho argentino. Me parece que viene por ese lado la duda de muchos diputados. Aunque Patricia Bullrich me parece que no se la pierde. No se la pierde, ¿no? Porque sí, por eso. Yo lo citaría a Julio Barona, pero me parece que por ahí, bueno. También. ¿Qué consiste este juicio en ausencia? Esto es juzgar acusados de delitos gravísimos cuando estén ausentes o prófugos. Entonces ahí viene el ejemplo que hay acá en Argentina, los dos ejemplos de los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel. ¿Qué sucede? No tenemos sentados en un banquillo a quienes son los acusados. Entonces, ¿cómo se puede llevar adelante esa acusación teniendo certezas, teniendo pruebas, teniendo, digamos, todo lo que forma parte de ese proceso sin la persona? ¿Se puede hacer esto? Bueno, durante la presidencia de Cristina Kirchner se firmó el pacto con Irán, esta posibilidad de, bueno, juzgar o evaluarlo de una manera política, ¿no? Que es distinto a esta alternativa que se habla desde el lado judicial, desde el lado de una condena que tenga además validez internacional, ¿no es cierto? Y acá se pone la diferencia de delitos gravísimos porque Patricia Bullrich ayer dice la posibilidad de que esto se amplíe. Esto es una primera etapa y habla de delitos que tengan esta relevancia a nivel nacional, a nivel, por ejemplo, político, o que no se puedan resolver de otra manera. Luego habla, por ejemplo, de el narcotráfico, ¿no? Claro. Habla de otro tipo de criminalidad organizada, pero que en este caso no entraría todavía en el proyecto no entró todavía en el Congreso, me parece. No. O al menos no está el texto. Uno de los puntos se anticipa lo que también puede pasar en el Congreso acá al momento de presentar o de debatir este proyecto, que es la garantía de defensa. ¿Qué pasa cuando la persona no está? ¿Cómo es? ¿Hacemos un juicio y declaramos que es culpable? No, se sigue el mismo, digamos, se brindan esta misma garantía de tener una defensa. Puede suceder que la persona que no está en el país, y se sepa dónde está, que no esté en el país y esté prófugo, determine poner su equipo, o si no se otorga desde la misma esta organización del juicio, para tiene que ver además con no invalidar ese proceso y esa eventual condena, que se hayan seguido todos esos pasos para garantizar lo que dice la Constitución. Aclara también... Sí, discúlpame, Dani, que te interrumpa. Yo ayer estuve en la presentación y lo que decía justamente Cunio es que había estudiado todas los antecedentes y lo que él encontraba como dificultad técnica más importante era justamente esto, las garantías para la persona que estuviese siendo acusada. Entonces, con este proyecto trataban de dar un salto de calidad en ese sentido. Claro, porque este proyecto está hecho... O sea, claramente está direccionado hacia los presuntos autores del atentado contra la AMIA. Dijo Patricia Bullrich que no tenía nombre y apellido, ¿no? Claro, exacto. Claro, sí. Pero vale para cualquier otro caso. Bueno, me parece que porque no es si tiene un nombre o no tiene apellido, sino que es el disparador para por ahí avanzar en una normativa que... como ahí después se menciona en algunos países, que en otros lugares del mundo ya se está trabajando. También para casos que fueron muy relevantes y que hicieron pensar en esta modernización judicial, ¿no? Ahí está, se me había apagado. También, bueno, habla de esta necesidad de que no se pierdan pruebas, de poder acelerar lo más posible y que quien está acusado, este prófugo, no haga que pase tanto el tiempo y se puedan perder en el camino, adrede o no, de lo que es relevante. Ahora ya estamos en Argentina, por supuesto, sosteniendo la búsqueda de los culpables de este atentado, pero el paso del tiempo, sin dudas, es una de las mayores complicaciones para quienes son testigos, para lo que son las pruebas, para quienes ya... aparte de la causa AMIA, ha tenido innumerables causas accesorias, jueces que han obrado mal, un montón de
de temas paralelos que hacen que, bueno, que todo tenga un tamaño muy difícil de resolver. Y también a ver qué más se planteó. Bueno, esto, lo que hablábamos recién del antecedente del pacto con Irán, ahí se plantea una diferencia también desde lo ideológico, desde donde se posiciona el gobierno nacional hoy y los vínculos, por ejemplo, que tiene con Israel, que cultiva los vínculos con Israel y que va en la dirección esta de, bueno, acusar o pararse en la vereda contraria de Irán, distinto a los aliados políticos que tenía Cristina Kirchner y Alberto Fernández a nivel internacional. Justamente si uno están en las antípodas. Están en las antípodas, exactamente. Pero justamente el pacto con Irán, a ver si ustedes me lo recuerdan, ¿establecía el juicio por ausencia o en realidad lo que establecía era un juicio en Irán, por ejemplo, en otro país? Claro, en un país no, el juicio por ausencia planteado no era eso. Y aparte acá es una cosa general para cualquier caso. Sí. Ahí me parece que estaba sujeto justamente a la cuestión de Irán, ¿no? Exacto. Que después no se puso en práctica, había sido votado por el Congreso, pero también lo tenía que suscribir Irán. Bueno, y Patricia Bullrich recordó que lo votó ella. Claro. No lo votó, sino que estaba en el momento, estaba... Como diputada. Era diputada nacional, no lo votó, perdón, que era parte de esa Cámara y, bueno, recordó ese momento. Y también, bueno, siempre en estos casos se tiene en cuenta la normativa internacional y cómo están algunos otros países con eso. Bueno, ¿qué se hizo? ¿Hacia dónde se puede avanzar? Y menciona el proyecto que ya está implementado en países que tienen que ver con muchos de la Segunda Guerra Mundial, con crímenes de guerra, que está España, Italia, Alemania, Francia y creo que alguno más, bueno, son países que se mira al momento de ver, por ejemplo, las experiencias de Alemania y el Holocausto, bueno, cómo resolvió. Argentina también tiene sus experiencias con los derechos humanos. Bueno, ver cómo se puede ir mejorando y copiando o tomando lo que a Argentina le serviría de cada uno de esos casos. Claro. Y otro de los puntos que decía la placa, que lo estábamos comentando antes, hubo un dictamen acá en diputados en el 2019, hubo un proyecto de Lipovetsky, lo leí en un medio muy, muy respetado, que hizo un repaso en parlamentarios. Hoy está publicado un repaso de lo que pasó en 2019, había otros proyectos, se había llegado a, bueno, a ver que el más indicado, el de Lipovetsky, no pasó del dictamen. No llegó a ser votado. Claro, y esa vez tenía el apoyo del ministro Garabano, que era ministro de Justicia, y la ministra Bullrich, que es todo un rulo. Es todo un rulo, exactamente. Claro, por eso, bueno, hay que ver ahora, en el momento que, bueno, después del receso, según lo que nos comentan, van a terminar de entrar algunos proyectos durante el receso. En agosto se van a dividir, se van a repartir los temas en las comisiones y ver, bueno, cómo va, con qué podría combinar, con qué podría, pues es un debate arduo sí. Seguramente desde lo judicial, desde lo político, desde lo constitucional, seguramente va a haber invitados, entonces, bueno, ver cómo se va a plantear y si puede combinarse con alguna otra de las propuestas de seguridad que están dando vueltas, algunas, bueno, ya están planteadas para la sesión del 7 de agosto, pero si se puede combinar un nuevo paquete como para charlarse en la segunda mitad del año. Así es, sí, en el mes de abril había el diputado Julio Cobos había presentado un proyecto justamente sobre juicio en ausencia. Y él recordaba que también en el 2014 era una representación del proyecto que había presentado en 2014, en 2017 en el Senado, y ya en 2014 había presentado uno similar con el entonces diputado Luis Petri, su comprovincial. Ahora... todo. Sí, es un puñado de... Un puñado de nombres. Sí, nada más. Sí, solo hay que memorizarlos y hay que... Sí, exactamente. En distintos lugares, pero... Claro. Mismos nombres, distintas sillas tal vez, pero... Bueno, más allá de, sí, por supuesto que está en el ámbito de la defensa y todo, el ministro es muy activo, era Luis Petri, cuando estaba acá con el planteo de temas, temas de seguridad. Temas de seguridad, era siempre una voz referente
del radicalismo para dar explicaciones, y esto que siempre se le preguntaba mucho por dónde puede hacer agua un proyecto, por dónde se lo puede cuestionar, esto en el caso de que se haga un juicio por ausencia, bueno, por dónde se podría entrar, bueno, Petri era uno de los referentes, por ejemplo, para explicar esos asuntos. Así es, y vos mencionaste la sesión del 7 de agosto. Si quieren, hacemos un repaso de los temas a tratar para ese día. San Cayetano. Bien. San Cayetano, es verdad. No, San no me había Cayetano. dado cuenta. Mirá, vos. trabajo para todos los parlamentarios. Ahí tenemos, bueno, para que recen así, que salga todo bien en esa jornada. Y se van a tratar, entre otras cosas, un proyecto sobre el ingreso y salida de tropas. Eso se va. Pero eso estamos a tiempo, ¿no? Está de tiempo porque en realidad se trata a tiempo, me parece, porque tendrá que ver con las del año que viene, porque las de este año, los ejercicios militares de este año ya se aprobaron en febrero. Ah, bueno. Así que... estamos... Pero normalmente estamos sobrados. A los militares se los hace juntar orín, realmente. La realidad es esa hasta el final. Claro. Porque se les aprueban cosas y cuando es a destiempo implica que los ejercicios no se hagan directamente. No se hacen porque no tienen la perspectiva de si algunos dicen, o se hacen igual y nadie dice nada porque ni se entera. Pero bueno, ahora se va a hacer... Planteaste una sospecha. Así es, sí. Bueno, se va a declarar brigada heroica al personal que participó en la gesta de Malvinas también. Eso después vamos a recordar a qué viene esa declaración. También se va a aprobar la ley de armas de fuego. Eso obtuvo dictamen recientemente. Varias reuniones. Claro, es verdad. Eso. Y también pues, en ese mismo sentido se va a votar la cuestión de la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos. Más allá del registro de delitos sexuales, de ampliarlo para la totalidad de los delitos. Claro. Entonces, y ese tema justamente fue, me parece que es el más rípido en todo caso de los que se van a tratar ese día. Creo que va a salir aprobado, pero ya se palpó en las comisiones que hubo muchos que, desde Unión por la Patria, por ejemplo, a la izquierda, que exponían diferencias respecto de este tema. Y después va a haber 6 acuerdos internacionales que se van a poner a consideración en esa sesión que pidió el oficialismo. Veremos entonces, son temas en líneas generales bastante ya debatidos, consensuados. Tranquilos. Que tienen, pero bueno, hablan de un buen síntoma para lo que es la actividad. Venimos bien en cuanto a en materia de sesiones, más o menos bien, por lo menos. ¿Y AGN? AGN para ese día. La Constitución. Y eso no está todavía en el temario, pero puede ser, claro. ¿Cómo no? Para designar a los que claro. los cargos ya están los nombres, algunos nombres. Están algunos nombres, sí, están algunos nombres, por eso tal vez trae más ruido que el temario en sí mismo. Claro, por eso estaba pensando... Las cosas que se votan al principio, como si fueran los pliegos en el Senado, pero se vota acá al principio y puede haber... Veremos si hay anuencia para esos nombres que algunos ya han trascendido. Estoy haciendo memoria para ver si me los acuerdo, pero... Triaca por el PRO, Negri por la UCR y UP tiene que definir. Claro. Bueno, veremos entonces a ver... Se abren las negociaciones. Se abren las negociaciones. Hay tiempo en el receso, porque convengamos, esto es un receso oficial, pero ningún receso, o sea, hay mucha rosca en el... No, y además una vez que se concrete esa sesión y como estamos diciendo que hay un montón de temas que no tienen que ver con lo económico, va a venir el presupuesto. Claro. Y ahí quiero ver por qué no tenemos la experiencia de presupuesto con... No, y hablemos del presupuesto después, Dale. Inmediatamente después de esta muy breve pausa, porque bueno, hay mucho para comentar sobre el tema del presupuesto. Breve pausa. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o elimínalos si no los usás.
Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Y seguimos con plenario, y al principio del programa mencionamos el hecho de que, bueno, lo que fue las actividades en comisión durante esta semana y las actividades en comisión, lo que va a ser este segundo semestre, todas las perspectivas para los tratamientos que se van a abordar en este segundo semestre. Y es tiempo también de balances, y haciendo un balance respecto de que fue la actividad en las comisiones. Un trabajo que estamos elaborando para mañana, lo vamos a presentar, es el tema de la cantidad de reuniones de comisión que hubo durante este primer semestre, y una de las más activas de este primer semestre fue la Comisión de Discapacidad, que se reunió numerosas veces. Por eso estamos con su presidente, el diputado Daniel Arroyo. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por venir. Muy bien, un gran gusto. Y veíamos justamente, es real, creo que tuvieron 5 o 6 reuniones. Ayer sí, justamente creo que tuvieron sí, una reunión también, y bueno, es muy buen número para un primer semestre. ¿Cuál es su balance? Entonces le voy a pedir sobre lo que ha sido la actividad en esa comisión. La verdad que el balance es positivo. Primero, hemos trabajado en conjunto y hemos sacado dictamen prácticamente con todos los espacios políticos. Es una comisión donde no prima la grieta, sino la sensibilidad. En general, todos los diputados y diputadas que queremos participar en la Comisión de Discapacidad, del partido que fuera, tenemos una sensibilidad natural con el tema, y todos entendemos que tenemos que sacar leyes en conjunto. Eso ha primado. Hay dificultades porque hay temas en los que necesitamos resolver. Hemos tratado muchas reuniones informativas, han venido muchas instituciones a plantear temas, y estamos con 3 cuestiones hoy para nosotros significativas. Una muy puntual es el tema de los electrodependientes, las personas que tienen que estar por su propia enfermedad conectadas a la electricidad todo el día, las 24 horas del día, o muchas horas del día. Hay un registro de electrodependientes, que son un poquito más de 12.000. El Ejecutivo ha hecho algo complejo. Ese registro, las personas no pagan electricidad, tienen tarifa totalmente subsidiada o muy subsidiada. Bueno, en términos prácticos, el Ejecutivo está revisando la tarifa y quiere ir a una tarifa plana para cobrarles el total. En ningún lugar del mundo existe eso. En todo lugar del mundo se entiende que la persona que tiene que estar conectada a las 24 horas o permanentemente tiene que tener una tarifa distinta. Bueno, en eso estamos trabajando. Después hay un segundo punto que para nosotros es problemático, que es, hoy existe un nomenclador único. O sea, la persona con discapacidad accede a un conjunto de servicios de salud o de educación, tenga prepaga, tenga obra social o no tenga cobertura de salud. Hay un decreto dando vuelta que desregula el sistema. Que el gobierno lo ha desmentido, pero... En realidad, los diputados de la Libertad Avanza que están dentro de la comisión han actuado muy bien y han planteado que no va a salir el decreto, pero falta la voz oficial que lo lleve adelante, con un agravante es que ahora el gobierno reordenó la estructura administrativa y la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, pasa a depender de salud ahora, lo cual es un problema para el tema del decreto, porque quien estaba promoviendo el decreto objetivamente era la Superintendencia de Salud, y además es como un retroceso. La convención, todos ya plantean hace rato que no es un tema solo de salud, que la discapacidad tiene que ver con la salud, pero tiene que ver con la educación, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la energía, como decía, con varias cosas. Y después estamos trabajando una ley integral de discapacidad, algo que modernice la atención. Estamos trabajando bien. Hay preocupación por esto del decreto, más que nada la vuelta a salud de la Agencia de Discapacidad y la situación de los electrodependientes, que hay que resolverlo rápidamente. Ayer justamente se trató el tema de electrodependientes. Usted menciona e incorporó al tema a salud. Bueno, justamente en estos casos ustedes no deben ser la única comisión que está tratando esos temas. No han tenido plenarios en particular, pero bueno, ustedes pueden trabajar mucho, como decíamos que tuvieron muchas reuniones, pero después pasa por otras comisiones. Sí, en el electrodependiente, además de discapacidad, pasa por energía y por presupuesto, claramente, que operan como filtro, objetivamente. Lo que quedamos comprometidos todos los espacios políticos es en intentar tener rápidamente en la próxima reunión una conjunta. Es de pura racionalidad lo que estamos planteando. Claro. Primero, no tiene ningún impacto fiscal. Es muy poquita la cantidad de personas electrodependientes en la Argentina. No tiene... En términos presupuestarios es el 0,0000, o sea, no tiene ningún impacto fiscal. Y es de pura lógica que la persona que tiene que estar conectada 24 horas o permanentemente a la electricidad no puede pagar la misma tarifa que el resto. Es como algo como lógico. Yo creo que va a terminar resolviéndose, pero que vamos a ir al conjunto de las comisiones. En realidad ya hay una ley electrodependiente, hay temas que no ha tomado y hay que mejorarla,
Pero mientras tanto, si logramos que el Ejecutivo simplemente vuelva a la idea original, y es que tienen que tener una tarifa muy subsidiada, con eso estaría por lo menos más tranquila. Son situaciones muy críticas. Ayer vino una mamá con el frío que hace, salió con un nene que está conectado 24 horas, en el caso de él a un respirador, para venir a contar su testimonio acá. Es fuerte. Yo creo que, más allá del debate de qué tiene que hacer el Estado y qué tiene que hacer el mercado, es evidente que la persona que tiene que estar conectada 24 horas a la electricidad tiene que tener un tratamiento distinto. No importa ni de qué partido político es uno, ni de qué ideología, ¿no? Totalmente. Y la ley de discapacidad es muy amplia, obviamente, pero tiene que ver con ustedes, obviamente. ¿Y qué otra comisión tiene que pasar eso? Por varias, porque la Ley Integral de Discapacidad toma toda la cuestión de salud y los tratamientos de salud, toda la cuestión de educación, que es un gran debate y tiene que pasar también por ahí, porque una persona con determinada discapacidad va a la escuela común y requiere de un acompañante, de un conjunto de prestaciones que lo terminan prestando las obras sociales, y eso cruza salud y educación, de trabajo, porque hay un tema con el cupo laboral, que es el 4% y que prácticamente no se cumple. Uno de los lugares donde más se cumple es en la Cámara de Diputados, verdaderamente, pero en general el Estado, en los distintos organismos, de hace muchísimos años, no se cumple con el cupo. Ni hablar del sector privado, que no tiene obligación de tomar el cupo, pero sí que se promueve. Y después hay otros temas. Está todo el tema de las pensiones por discapacidad, que es un debate en la Argentina desde hace tiempo, que corresponde. Yo creo, y yo presenté el proyecto de ley integral, que tenemos que ir a una asignación universal por discapacidad. Entonces, eso resolvería el problema de qué porcentaje de discapacidad tiene la persona o no. Las pensiones que se llaman por invalidez laboral se crearon en la década del 40 del siglo pasado y tenía que ver con la idea de que alguien quedaba inválido para trabajar. Eso ha cambiado en el mundo, se trabaja con la idea de discapacidad. Sí. Sin dudas ha habido seguramente situaciones críticas y alguna gente que tiene pensión y no debería tenerla, y está bien evaluar eso y hacer auditoría, pero no están entrando nuevas pensiones. Todo eso en su conjunto tiene que quedar reglamentado con claridad en una ley. Creo que lo vamos a poder hacer y creo que lo vamos a hacer con acuerdo del conjunto de los espacios políticos. Yo hablé con el presidente de la Cámara también, que se mostró dispuesto a que las cuestiones de discapacidad tengan una prioridad al tratar, al ir a las sesiones próximas. Usted fue ministro de Desarrollo Social. Bueno, esa cartera está multiplicada por 4 o 5, hoy es capital humano. Con su experiencia, ¿cómo ve? ¿Puede manejarse una persona? O sea, ha habido polémica inclusive con cosas que han pasado en esa cartera, pero ¿cómo se imagina que es manejar semejante cartera en este momento? Lo veo complejo. Yo distinguiré dos cuestiones. El concepto de capital humano a mí me parece bien. La idea de todas aquellas áreas que hacen a promover oportunidades y capacidades para las personas. Ahora, una cosa es el concepto y otra cosa después la gestión. El área de educación, por ejemplo, tiene una dimensión muy grande en Argentina, que es una reforma de la escuela secundaria muy profunda. Eso solo ya es un ministerio o un área para que alguien se encargue solo, exclusivamente de eso. La dimensión del trabajo, tenemos no ser un problema serio de trabajo y de desocupación, sino que nuestro mercado laboral tiene 6 millones de trabajadores formales del sector privado y 8 millones de informales. Es una dimensión, desarrollo social ni hablar, en este contexto de pobreza y de desigualdad. Yo tengo esta doble lógica. El concepto a mí de capital humano me gusta y la idea de agrupar todo lo que tenga que generar oportunidades. Ahora es muy difícil de manejar semejantes estructuras con un país que tiene problemas muy graves en cada uno de esos. O sea, sacando cultura, que me parece que es como el más simple en términos de gestión, el resto son mega ministerios con áreas muy difíciles, ¿no? Perfecto. ¿Y en los problemas que hubo respecto al reparto de alimentos? A mí me parece esto, el gobierno está entregando los alimentos que estaban bien en los depósitos, eso me parece que está bien. Yo creo que cometió un error de diagnóstico el gobierno de creer que alcanzaba solo con la tarjeta alimentar. El gobierno hizo algo bueno para mí, que aumentó el monto de la tarjeta alimentar. Yo creé la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar es para las madres que tienen chicos menores de 14 años, se transfieren los fondos todos los meses para comprar alimentos. Y es una buena política. Ahora, en este contexto de caída del empleo, del pan a 2.500 pesos, de la leche a 1.500 y de más gente en los comedores, con eso solo no alcanza. Hay que fortalecer también los comedores. Es eso lo que ha faltado. ¿Cómo fortalecer los comedores? Hay dos caminos. Una es comprar alimentos y entregar alimentos. Otra, para mí mejor, es darle una tarjeta a cada responsable del comedor, una tarjeta una vez por semana, para que compre alimentos. Y cuando compre alimentos me refiero a comprar frutas y verduras, que es lo que falta en un comedor,
para respetar la identidad local. En el comedor de Palpalá, Jujuy, comprarán determinado alimento distinto al de Pico Truncado en Santa Cruz o el de Godoy Cruz, Mendoza, y para poder reordenar y también ir a un tema de calidad nutricional, porque no solo hay un problema de hambre en la Argentina, sino un problema de comer muchos fideos, harina, arroz, polenta, poca leche, carne, frutas y verduras, muy grave en los más chicos. Yo creo que ahí está el tema. El gobierno aumentó la tarjeta alimentaria, pero para mí hay una dimensión de los comedores que hoy es muy necesaria. Si la Argentina mejorara mucho su situación, la idea sería que la gente no esté en los comedores, sino que coma en su casa, pero objetivamente hoy el contexto es muy complicado. Muy bien, muchas gracias, diputado. Gracias. Bueno, era el diputado Daniel Arroyo trazándonos un panorama de lo que es el trabajo que ha tenido la Comisión de Discapacidad, justamente que él preside. Hacíamos referencia a ese trabajo que están desarrollando, que se ha desarrollado durante este primer semestre que ahora está concluyendo, y justamente citábamos el hecho de que fuera la Comisión de Discapacidad una de las más activas a lo largo de este año. Este año que, justamente obviamente la que se lleva por lejos, como suele suceder, las palmas es la Comisión de Presupuesto, que tuvo mucha actividad, y también, todas las que tomaron parte, el resto de las que tomaron parte de lo que fue el debate de la ley de bases, las comisiones de legislación general y de asuntos constitucionales. De esos temas, si llegamos con los tiempos, el día de mañana seguramente vamos a dar los números de lo que fue este primer semestre muy activo. ¿Te pareció activo este primer semestre, Pablo? Me pareció activo, sí, este primer semestre. Yo te condicioné, te dije muy activo, ya te dije. No, a ver, creo que estuvimos todos, ¿no? Con una agenda movida. Lo que sucede es que estuvo muy sujeta a 2 leyes, básicamente, que es el paquete fiscal y la ley bases. Pero después sí hubo movimientos, porque además pensemos que en algún momento hubo ruido político adentro del bloque oficialista. De ahí salió otro bloque que fue el MID, o es el MID, sí. Con recambio ahí de lo que tiene que ver con quién preside el bloque oficialista. Entonces hubo movimientos, hubo bastante ajetreo, pensando además que el oficialismo, el Ejecutivo, puso muchas fichas en esas 2 leyes que estábamos mencionando recién. Así que va a ser el primer bache formal ahora, porque durante todo enero, full con la ley. Después, los primeros días de febrero con la media sanción fallida, pero entre que se recuperó de eso, vino el 1 de marzo, entonces ahí ya hubo mucha actividad. Sí, el planteo, además, como decía Pablo, 2 leyes, pero tanta variedad de temas que se trató en 3 comisiones nada más, pero hubo que ver, pasó por todas las variantes y todos los temas económicos, de sociales, alguito electoral, ahí, y algunos que quedaron afuera. Así que ahora listos, me parece, para también esperar algunos proyectos con cosas que quedaron afuera, ¿no? Y entre los proyectos que hay que esperar, que es el del presupuesto nacional, que lo dejamos pendiente en la primera parte. Lo dejamos pendiente. Ya conocimos el adelanto, por lo menos, el adelanto del presupuesto. Sí. Lo conocimos hace 2 semanas. Hace 10 días. Sí, 2 semanas ya. Sí. Que habla de... muy dinámico esto. Una inflación de 139,7% para todo el año y $1 de 1.016. Son los 2 ítems que uno mira, $1 de 1.016 para fin del año. ¿De cuál año? Del año que viene. Del 25. Claro. Sí, esos números. Pero no significa que eso vaya a decir en el proyecto que se termine votando, que esas perspectivas no se puedan actualizar. Y como decíamos antes, esta expectativa por ver cómo se va a manejar el oficialismo cuando no hubo aprobación por el pedido del propio Javier Milei, candidato, ¿se acuerdan? Le dijo a Massa, no tratemos el presupuesto, esperemos a ver cómo salen las elecciones. Claro. Qué optimista, se dijo en ese momento. Sí. Se cree que va a ser presidente. Fue presidente. Y tampoco hubo como había sucedido con Alberto Fernández cuando asumió, no hubo esa posibilidad de rever si bien es posible reconducir el año anterior, generalmente se hacen algunas actualizaciones desde el Congreso. Acá no hubo nada.
del presupuesto Claro. 2023 para el 2024. Entonces, bueno, ver ahora cómo lo va a plantear. Vamos a verlo en continuado a José Luis Espert, ¿no? Seguramente que, bueno, disfruta además también, como decíamos de Patricia Bullrich, José Luis Espert también disfruta y lo vamos a ver llevando adelante esa discusión, después de unos cuantos años de verlo a Carlos Heller, ¿no? Que se ha ganado también su lugar. Y bueno, a ver si va a venir el ministro de Economía. Tiene que venir. Tiene que... Bueno. Los tiene, sí, ¿no? Sí. Se relativizan. Sí, claro, exacto. No, bueno, sí, por supuesto que todos los van a estar... Massa no vino al final del año pasado. No, Porque pero bueno, no... Bueno, pero- tenía un doble rol que Y le bueno. incomodaba. Candidato, Claro. ministro, Claro. y algunos dicen que presidente. Claro, sí, era complicado para él venir en ese momento. Y aparte, bueno, era un doble juego en realidad. Sí. Pero hubo una suerte de acuerdo tácito con uno de los candidatos, que es el actual presidente de la Sí. Nación, y bueno, medio como que quedó oficializado que no viniera, pero sí, me parece que uno se acuerda de Luis Caputo en su anterior Sí. gestión, que como ministro de Finanzas en ese momento, él Claro. había estado, claro, y la llevó bastante bien hasta que se complicó sobre el final. Venía a discutir una cosa que era complicada, manejada, siempre una recomendación que te dan todos los oficialismos y todos los que son experimentados en la materia, le dicen siempre, y que le dieron a Cambiemos en particular, cuando en su momento quien era enlace de jefatura de gabinete con el Congreso de la Nación, que era Paula Bertol, le dijo a la gente de Cambiemos, miren, siempre que convoquen a un funcionario, lo único que tiene que garantizar es que la comisión que convoque esté presidida por un propio. oficialista. Claro. Uno propio. Y si te lo convoca otra comisión, armale un plenario, pero que la conducción la lleve uno propio. En esa oportunidad, la única vez que eso lo mantuvieron a rajatabla, este gobierno trata de hacerlo también. En esas comisiones que no hay otra manera, no van directamente. Por eso decíamos, Sandra Petovero, que fue convocada en su momento por la Comisión de Acción Social y Salud Pública, bueno, es una comisión de la oposición. Yeltsin. Pablo Yeltsin es un caballero, Sí. pero Pero no deja de ser de esperando, Unión por la exactamente. Patria. Entonces, y bueno, lo que le pasó en su momento a Cambiemos, la vez que tuvo que infringir esa cuestión, fue cuando citaron a Luis Caputo, porque tenía que venir sí o sí, pero era una bicameral, y esa bicameral no había manera de que le armabas un plenario, porque era No, una claro. bicameral. Era Y era El día del papelito, el día del papelito. José Mayans. Claro. Y Mayans la llevó muy bien, muy Hasta correcto. Y Sí. hasta el final, en realidad, porque hasta le Sí. permitió irse, pero pasó lo que pasó con el papelito. El papelito, sí. Y Sí, Cerruti. recuerdo. Y Que Cerruti. Cerruti en ese momento era diputada, ¿no? Diputada de la Claro. Nación, Diputada, integrante de la Y se armó comisión un de la problema, que- por eso no debe tener un buen recuerdo de venir, pero va a tener que venir igualmente, porque de todas maneras también fue muy requerido durante el debate de la ley de bases, la Sí. presencia de Claro. él, pero bueno, toda lógica, y con toda lógica tampoco él no quiso venir en ese momento. Bueno, tampoco vino el jefe de gabinete de entonces, Nicolás Pose, que era otro de los requeridos en ese momento. Creo que también a Sturzenegger le pedían que viniera, pero en carácter tenía de el que cargo, si era asesor. exacto. Claro, no Así tenía que- cargo, exacto. Pero así que veremos, es lo que viene ahora el 15, porque ya estamos sobre el 15 de septiembre, faltan 2 meses todavía, pero De paso planteamos, después lo charlamos, ¿cuándo viene Francos? buena Ahí pregunta. está. Buena pregunta. Le Lo toca a dejo la Cámara de picando, Diputados ahora. ¿Cómo? Le toca a la Cámara de Diputados. Claro, venir por acá. ahora, desde marzo hasta ahora, una sola visita del jefe de gabinete, sin nombres, pero una sola. Sí, y al Senado. Por Al eso. Senado. Así que lo están esperando, así Lo que estamos bueno, esperando. veremos. Y a quienes estamos esperando es a Pablo, que nos va a deleitar con una importante columna. ¿De qué tema es? Bueno, a ver, para repasar un poco un proyecto que es de Unión por la Patria, del peronismo, pero que tiene que ver con Tierra del Fuego y con poder reconvertir la industria de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego se coló mucho, de hecho, también en lo que tiene que ver con la ley bases, por esta cuestión, de los gastos tributarios. El año pasado Massa, mencionábamos recién un poco sin querer todos estos ítems, Massa había hecho una suerte de separata. Dentro de esa separata estaban los gastos tributarios. Dentro de esos gastos tributarios está el régimen especial que tiene Tierra del Fuego. Es muy apuntada Tierra del Fuego por eso. Se había incluido un artículo saliendo de diputados para que el gobierno en 60 días, creo,
tenga una propuesta para bajar 2 puntos esos gastos tributarios. Cuando llegó al Senado quedó bloqueada por 2/3, por lo tanto, cuando volvió a diputados del Senado no había manera. No se avanzó exactamente con eso. Ahí, evidentemente, algunas provincias o algunos regímenes especiales jugaron fuerte. Bueno, este es un proyecto de Unión por la Patria que lo que busca es generar o crear un régimen, el Regitec, para Tierra del Fuego, y que tiene un horizonte de 30 años de vigencia, ¿sí? Tiene que ver con la posibilidad de poder justamente reconvertir la industria en Tierra del Fuego, que se habla muchas veces que es una industria de ensamble, que lo que hace es importar piezas, ensamblarlas y venderlas en el mercado local sin competencia, y que por lo tanto eso aumenta mucho lo que es el precio para nosotros los consumidores. Ese régimen o Regitec lo que busca fomentar es lo que tiene que ver con innovaciones tecnológicas, con el desarrollo de los servicios de software y de aplicaciones. Ahí estamos hablando de lo que es economía del conocimiento, no solamente ensamblar piezas electrónicas o piezas de tecnología, producción de hardware, lo que tiene que ver con más los fierros de las computadoras y un montón de otros ítems, pero en definitiva poder avanzar en ir abordando distintas ramas de la producción o distintas ramas de la producción vinculadas obviamente a la tecnología y obviamente a lo que tiene que ver con la electrónica, sin quedarse en la actualidad, que tiene que ver mucho de vuelta con el ensamble de computadoras y de celulares, que son por lo menos los 2 ítems que siempre se mencionan, ¿no? como dos artículos de consumo que, al estar ensamblados en Tierra del Fuego y al no tener la competencia o tener importación cerrada, obviamente se nos hace más caros para nosotros. Acá vemos que la autoridad de aplicación sería un ente, es bien Unión por la Patria, ¿no? Porque va creando muchos entes, va creando muchos organismos, genera un régimen de incentivo. Todo esto que uno lo ve o lo va viendo en muchísimos proyectos de ley que van como copiando modelos, si se quiere. De alguna manera la autoridad de aplicación va a tener una representación tanto del Ejecutivo Nacional como del Ejecutivo Provincial y de los ejecutivos municipales. Pensemos que más que nada Río Grande, la ciudad industrial más importante que tiene Tierra del Fuego. Ushuaia es la cabecera, es la capital, pero es más turística, más que industrial. Y el dato me parece más interesante es que en la última placa, en la siguiente placa, vemos que este régimen va a poder convivir con la ley, que acá tengo el machete, 19.640, que es justamente la del régimen de promoción que hoy rige. Es decir, es un régimen para incentivar la transformación o la mutación o un pasaje hacia una reconversión, pero que al mismo tiempo te permite convivir con la actual legislación, que ya es protectora o ya es proteccionista respecto de lo que es el desarrollo de la industria en Tierra del Fuego. Me parece que más allá del proyecto, que uno entiende que en estos ánimos que venimos mencionando y estas posibles agendas para el segundo semestre, uno ve difícil que pueda correr, que pueda tener suerte de tener un dictamen, de ser tratado y de llegar al recinto. Me parece que en el medio está toda la discusión de lo productivo, ¿no? Obviamente de los gastos tributarios, de lo fiscal, de un Estado que deja de recaudar bastante dinero, bastantes recursos en estos regímenes. Obviamente eso hay que sopesar beneficios y cuestiones contradictorias. Alguien de Tierra del Fuego me podrá decir, bueno, somos la provincia más austral del mundo, somos un país bicontinental, somos una provincia bicontinental, hay que poblar. Está la cuestión de Malvinas, la hipótesis de un conflicto con Chile y demás, por lo tanto hay que poblar la Patagonia. Bueno, todos estos temas económicos, para mí no, por lo menos para mí, hoy Dani me corría y me decía, vos siempre elegís temas económicos. Y de plata. Y de plata, pero bueno, eso, un proyecto de Unión por la Patria para tratar de darle un giro a esta industria o a la industria fueguina, que en el último tiempo ha sido muy criticada por esta idea, digamos, de estar protegida, y que este gobierno, pese a venir con la liberación del mercado, al menos desde lo discursivo, hasta acá no lo ha tocado o no ha estado dispuesto a alterar o a modificar esa legislación, ¿no? Así es, hubo chance a partir de lo que era el artículo 111, creo, de la ley de bases, y que, bueno, al final en el Senado hasta La Libertad Avanza terminó votando a favor, o sea, se impuso esa por amplio margen.
en esa votación, al punto tal de, como decías Pablo, la blindaron con los 2 tercios y en diputados no pudo hacer nada, si bien se impuso la votación, el rechazo a eso que había salido en el Senado, pero finalmente no llegó a los 2 tercios. Era el único tema que estaba blindado de esa manera. Bueno, llegamos entonces al final de este segundo tramo del programa, pero ya no se vayan, que ya tenemos mucho más información legislativa para lo que resta de este plenario. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley.
Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Y seguimos con plenario, mucha presentación de proyectos hubo a lo largo de esta semana. Por ejemplo, uno que fue del diputado Agos Carreño, que es sobre una modificación de la Ley de Salud Mental, la 26.657. De ese tema nos va a hablar Daniela. Exacto, el diputado Carreño, que es bastante variado con sus proyectos. Tiene, ¿no? Sí. Bueno, igual también me parece que tiene que ver con diputado de Hacemos Coalición Federal, que entró por un reemplazo y se quedó, ¿no? Claro, el del PRO. El diputado, exactamente. Es como que es un bloque que trabaja en varios temas en simultáneo, ¿no? Es que tiene una agenda bastante amplia. Sí. Juega también con la importancia de su número, ¿no? Ahora, bueno, quedó sin la coalición cívica, pero juega con ese número estratégico que tiene, entonces sabe que por ahí no son los proyectos que van a ser los que van a tener plenamente, que van a ser tratados como dictamen de mayoría a veces, pues algunos por ahí pueden venir de otro lado, pero meten consideraciones que les parecen importantes. Ha metido cambios muy importantes en la ley de bases también, sí, por partido de Nicolás Mazó, de Pichetto, López Murphy, bueno. Tiene esa, se sabe importante, ¿no? Sí. Hacemos Coalición Federal. Entonces, bueno, tiene que ver esto con lo que estábamos hablando hace un ratito, que estaba hablando con el diputado Arroyo, esto de la Comisión de Discapacidad, de abrir la agenda un poco más sensible, ¿no? El otro día, a ver qué día es hoy. Hoy es jueves. ¿Cuándo se reunió la comisión? Ayer. Ayer la Comisión de Discapacidad, que también se reunió, y esta necesidad, que también lo estuvimos hablando el lunes, esta necesidad de modernizar algunas normativas en el área de discapacidad que están súper obsoletas, que si bien existen no se ponen en práctica, lo cual es lo mismo. Y entonces hay que revisar algunos temas, y esto de salud mental ya lo habíamos comentado, es un tema que es muy grande, tiene a muchos actores involucrados, tiene involucrados del lado de los pacientes, del lado de los prestadores, del lado de los médicos, del lado de la psicología, del lado de obras sociales, transporte, tiene un montón de
de áreas que están involucradas y que a cuantas más son, más tironean, ¿no? Y además con el principio rector del dinero, ¿no? Que ahora les voy a contar qué está pasando con eso. El proyecto del diputado de Córdoba pretende, ahí ya se dio un debate acá en el Senado más que nada, esto de modificar la declaración judicial de incapacidad y combinarlo con el trato humano y más eficiente. Hay un tema ahí que hace ruido y que tiene que ver con la posibilidad de decidir de parte de quien tiene esta enfermedad mental, este trastorno mental, de decidir de tomar decisiones, por ejemplo, sobre una internación. Bueno, ¿tiene la posibilidad o no? Tiene que tener la última palabra para decidir sobre esa internación. Lo hemos visto, se le dio mucha relevancia al testimonio de Marina Carpentier, la mamá de Chano, que lo lleva más allá del tema de la salud mental pura al tema de las adicciones, ¿no? Que también está encuadrado de esto de si puede o no, quien está pasando por esa situación, si puede o no decidir, por ejemplo, una internación, una rehabilitación, ¿no? Entonces ahí Agos Carreño abre un debate que también lo decía Daniel Arroyo, son comisiones de diputados, es un planteo transversal de diputados que tienen la vocación más que nada de sacar un proyecto que mejore lo que está. Ahí hay menos roces en lo político, o sí hay, pero generalmente son con la intención de superar lo que está actualmente. El diputado de Hacemos Coalición Federal primero marca que hay varios ejes que no se aplican, como por ejemplo la gratuidad de los medicamentos para cuando en muchos casos que hay discapacidad, pero en muchos casos que no, tienen que tener la cobertura al 100% de los medicamentos para cubrir su trastorno o su enfermedad. No se está cumpliendo. Primero, ¿no se cumple ahora o no se cumplió nunca? No se está cumpliendo, no ahora no de ayer, sí. ¿No? Sino es algo que se viene degradando, ¿no? Esto de cada vez, o por ahí se van actualizando esas listas de medicamentos y quedan algunos afuera. Bueno, esto también ha sucedido, no solo por el tema de la salud mental. Y esto que le comentaba al principio, no se asigna el presupuesto correspondiente. Sí. De acuerdo a lo que se dice, lo que indica la ley de salud mental tiene que ser el 10% sobre el total del presupuesto de salud. No está para nada cerca. No, exactamente. Eso ya lo hemos visto, pero también lo hemos visto en otros ámbitos, de esto de poner un piso o de poner un requerimiento al cual a veces no se llega. Lo hemos visto también en el debate por educación, ¿no? Está bueno tener cierto porcentaje, es decir, 10% del total de la salud. Pensemos que ahí dentro del presupuesto total de salud entran un montón de variantes. Darle 10% a la salud mental realmente es un montón, pero se lo van a dar. Claro, ¿no? Es lo que hablábamos el lunes pasado, ¿te acordás? El hecho de que, bueno, se critica mucho esta ley que es de 2012. Sí. Pero bueno, está bien, y las críticas, muchas son pertinentes seguramente, pero tampoco se puso en práctica en un ítem tan importante como es el tema de la asignación presupuestaria correspondiente. Exacto. Nadie la cumplió. No, exacto. Bueno, ahí hay otro debate que es hospitales especializados vaciados, esto de demonizar también los manicomios y todo eso, y de tratar de quitar o tratar de que el enfermo mental salga de ahí, pero que cuando salen de ahí se ve el problema de que no tienen el sostén necesario para poder desarrollar una vida en las condiciones lo más normal posible. Entonces entra ahí el juego de lo privado también. Ahí se menciona en el proyecto de ley la salud privada, los centros de día, qué alternativas tiene. Entonces, si se va a eliminar esto de los hospitales especializados, bueno, no son lo importante, lo que es relevante para un enfermo mental. Bueno, ¿qué le vamos a ofrecer? ¿Cuál es la alternativa que se puede dar desde lo institucional para que
tengan esa contención que necesitan para que puedan trabajar, para que puedan sostenerse. Y después también hace un estado de situación, esto de la falta de atención primaria. Si bien no es correcto decir la prevención, pero sino esto de atender cosas que no son, digamos, agudas, ¿no? De ir anticipando, y repito otra vez, el tema de las adicciones, ir conteniendo algunas circunstancias que pueden surgir y que también, si está flojo el sistema de salud, difícil lo va a poder, digamos, suele quedar relegado estos temas a un segundo plano, ¿no? Y bueno, la importancia marca 1 de cada 3 personas pueden tener problemas psiquiátricos a lo largo de su vida, lo cual marca un número enorme. A cualquiera puede estar encuadrado de eso, dentro de ese 33%, por lo cual es importante ponerse las pilas, ¿no? Desde el Congreso. Es como por oleadas este tema. Se habla, se hacen comisiones con muchos invitados, con especialistas de distintos ámbitos, se debate y queda ahí. O sea, a ver, cada tanto aparece por ahí un proyecto de ley, este es un proyecto entre los tantos que hay del tema de salud mental, a ver si otra vez se puede dar impulso para... Los diputados no es que quieran que se apruebe su proyecto, sino que se avance en algo y se pueda encontrar un tema común, ¿no? Claro, seguro. Ese número que marcas al final, 1 de cada 3 personas con problemas psiquiátricos, realmente es importante, es grande y vale el dato como para resaltarlo ahí. Hoy, por ahí no tiene mucho que ver, pero bueno, hoy hubo temprano una reunión convocada por la izquierda y Unión por la Patria, acá en el anexo, y sobre el tema de los despedidos en empresas estatales. Y por ejemplo, muchos de los testimonios que se daban durante esa reunión hacían referencia a los problemas mentales que genera esa situación en la cual ansiedad, muchos están. Depresión, exactamente. Claro. Así que todo tiene que ver con todo y con esto sobre todo. Sí, por eso hay que ver ahora entonces, como vimos esta agenda del primer semestre muy, muy en lo económico, ver si, por ejemplo, a veces además también estos temas van en paralelo, entonces por ahí cuando vemos una convocatoria de sesión vemos que están incorporados temas que tienen que ver con salud, lo hemos visto durante el gobierno de Alberto Fernández, hubo muchos temas de salud, entonces bueno, la puja ahí para que entre en el temario de los diputados que a veces hacen un trabajo mucho, además, no solo interno, sino con muchas personas, ONG que vienen de afuera y presionan para que se le dé relevancia acá en el Congreso. Y hay que tener en cuenta también que esto formó parte, de alguna manera, no me acuerdo en qué ítem, pero estaba dentro de la original ley de bases, al punto tal que hubo un debate cuando vinieron invitados a los plenarios que se hicieron durante el verano. Ahí estuvo la mamá de Chano también exponiendo sobre el tema. Bueno, hubo muchos que hicieron referencia a lo que tenía que ver en esas cuestiones de la ley de bases y que tenía que ver con este tema. Así que no sorprendería que finalmente se avanzara con esta reforma que muchos sectores piden que se ponga en marcha. Veremos si así sucede. Sí, son esos temas que en general por ahí tienen mucho trabajo, pero además cuando llegan con consenso, ¿no? Al recinto. Y son a veces también esos puntos cuando uno mira un temario aglutinadores, no sé si es la palabra aglutinador, pero que de esos 2 o 3 que generan consenso, que vos después están los calientes, ¿no? Cuando mirás la lista de 6, 7, 10 temas, siempre hay 2, 3 ríspidos, álgidos, y después hay muchos con consensos y demás. Uno entiende que los de salud, como dice Dani, a veces vienen con menos vidriera que los económicos y demás, pero que vienen con mucho trabajo y llegan en general con mucho consenso, ¿no? Y hacíamos referencia a las comisiones que hubo esta semana. Hubo 3 reuniones de comisión, todas manejadas por la oposición. Fueron las últimas comisiones que se reunieron formalmente. Ahora entra en receso la Cámara de Diputados.
ayer estuvo, entonces hablamos bastante de lo que fue la reunión de la Comisión de Discapacidad que analizó la modificación de la ley de electrodependientes, entre otras cosas. El lunes me acuerdo que vos hiciste un anticipo de lo que iba a hacer Daniela, esa reunión. Y bueno, también hubo una reunión de la Comisión de Vivienda, también con invitados, y una reunión de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, donde también se abordaron diversas cuestiones que tienen que ver con la situación que imperante en esos sectores, donde decían, por ejemplo, hablaban, una de las referencias que se hacía, bueno, se trajo a colación el tema del RIGI y decían, bueno, Claro. las pymes no tienen 200 millones de dólares. Dijo, por ejemplo, la representante de Barbechando, que fue una de las dos expositores. Hubo dos expositores solamente en esa comisión, que a veces es mejor que haya menos expositores porque... Barbechando que quiere hacer el bloque parlamentario del campo. Del campo, Del sí, Sí. lo está armando. Lo está tiene unos armando, cuantos. sí, claro. Bueno, el jueves pasado hicimos el RIGI, entre comillas. Claro, Claro. de pyme, de que FEIN. era 50 millones. Era 50, pero 50 millones era para mineras o Mira. canteras. Así que para agro creo que era 25 el piso, Claro. si mal no recuerdo. Pero bueno, no tienen 200, pero pueden tener 15, 25 Claro. o 50, que eran los pisos que establecía el proyecto de FEIN. Una suerte de RIGI para pequeñas y medianas, ¿no? Esta representante Barbechando escuchaba que decía, por ejemplo, que ellos no tienen 200 millones. Bueno, hablaba de su sector, obviamente, Sí, pero... desmitifican además bueno. esto también de los ojeros que tienen. Claro, y sí, Que hay millones mucho, que se de- compone de muchos chicos que sí, totalmente. trabajan y están esperando a ver si llueve, si no llueve, si cómo viene, cuánto vale el dólar, y no son todos exportadores, ¿no? Y que piensan en invertir, en cambiar, no necesitan 200 millones, necesitan un dinero para cambiar el tractor, para producir más, nada menos, en todo caso. Así Claro. que bueno, es interesante. Hay toda un esa dato información. económico, que es el 70% de los productores son inquilinos. Entonces ahí eso te cambia mucho la Claro. ecuación. Si Sí, sos sí, se propietario de alteran la bastante. tierra. o El si rinconcito de Pablo Varela y la Y la economía. Bien. Claro, ahí te cambia la ecuación, porque tenés que pagar, además de todos los costos, el alquiler de la tierra, y ahí tal vez se explica buena parte de que los costos estén más apretados. Y si hablamos en materia de economía y una incidencia en la economía cotidiana, por ejemplo, que vamos a hablar de la medicina prepaga, por ejemplo. Ah. Así es. Y de eso nos va a hablar quién, y si no, Pablo Varela Sí, nos va a hablar porque sobre un proyecto en la materia. Quedé estigmatizado casi. Ay, no puede salir. No me culpen. Encorsetado. Encorsetado, pero bueno, no, para conversar un proyecto también que es Unión por la Patria y que tiene que ver, a ver, con todo lo que viene sucediendo, ¿no? Porque venimos hablando de alta inflación. Hoy el ministro de Economía dijo que la inflación de junio no iba a estar arriba del 5%, pero vimos la medida, o mejor dicho, el DNU 70/23, que de alguna manera lo que hizo fue desregular o liberar el techo de las prepagas, de los precios de las prepagas. Esas prepagas subieron, después fueron obligadas a ser retrotraídos esos aumentos vía defensa de la competencia, pero hay un proyecto de Unión por la Patria que lo que busca es establecer mecanismos para poner un número, un monto a los aumentos mensuales de las prepagas, es decir, del servicio de medicina o de salud privado, que en Argentina obviamente quienes pueden acceden ni más ni menos que pagando. A mí, Ahí entre paréntesis, es la a cuento antítesis de esto, la mirada del gobierno, me ¿no? aumentaron 200% Claro. en enero. Nada más, no, ni menciona a la prepaga. ¿Y no te lo retrotrajeron ni un poco? No, nada, me fui. Ah, te fuiste, claro, Me está fui bien. directamente porque después 200 y después otros 100. No, nada, bueno. Claro. Les mando un saludo desde acá, no la vamos a mencionar, pero... Ellos ya saben. Ellos ya saben ya que sé. perdieron a José como afiliado. Sí. Claro, estamos hablando de un 400% o 300%. Sí. Una Una locura. un presupuesto que se hace obviamente muy, muy cuesta arriba. Pero bueno, ahí vemos que mecanismo de actualización y control de las cuotas, de vuelta, un proyecto de Unión por la Patria, que lo que busca en definitiva es esto, ¿no? Establecer un mecanismo para la actualización de esas cuotas, y la fórmula que establece o que pretende establecer, obviamente no pasó por comisión, no tuvo debate, es 60% RIPTE y 40% IPC. Es decir, Sí. 60% lo que es la evolución del salario registrado. Cuando hablamos de RIPTE siempre estamos hablando de
los sueldos que están registrados y que son formales, más 40% evolución del precio del costo de vida, índice de precio del consumidor, que es lo que informa el INDEC. Dicho sea de paso, mañana el INDEC va a estar dando la cifra de cuál es la inflación de junio, ¿no? ¿Y cuál es? ¿Cuál es la que se maneja? Y hoy el ministro dijo menos de 5. Menos de 5. Espera que la núcleo empiece con 3, dijo. Ah. Fuerte. Bueno. Pero bueno, la 4.2 es la núcleo. última, ¿no? sí, la de la Ciudad de Buenos Aires la da un poquito más Claro. con respeto y por eso es la que se toma, pero bueno, no sé. Está bien. Y en teoría va a quedar ahí en la franja de entre 4 y 5, creería que es, por lo menos así lo dijo el presidente también, y se habla justamente de que se desacelera un poco la desaceleración. Contradiciendo lo que puedo se- quedar raro se- o contradictorio, pero ya no va a bajar la inflación, digamos, con números tan drásticos como venía sucediendo. Bueno, crea una comisión bicameral que será integrada por 6 senadores y 6 diputados. Esto Sí. de vuelta, esta Sí, lógica muy UP. Bueno, creando una comisión bicameral para monitorear el aumento de las prepagas, Claro. ¿sí? Con representación de los 6. Esto me hace acordar que hay problemas o que hay cierto chisporroteo con la comisión de inteligencia. Imaginémonos lo que puede pasar si además hay que integrar esta comisión de 12 legisladores. Sería bueno que integren las que faltan integrar todavía, por ejemplo, la Comisión Bicameral de Defensor del Niño. Por Que ejemplo. no sea integrado todavía. Por ejemplo, podrían perfectamente avanzar. Y bueno, la comisión va a tener una serie de potestades que tiene que ver con poder investigar, con poder emitir dictámenes, con instruir, incluso también con citar o con convocar a distintos representantes de las prepagas o de los actores de la salud privada y establecer mecanismos o cronogramas de reuniones para tener encuentros periódicos con los actores del sector. Es un proyecto de vuelta, de Unión por la Patria, orientado, digamos, a defender lo que tiene que ver con el bolsillo de la clase media. Uno entiende nuevamente que es uno de esos proyectos que no va a tener muchas chances de prosperar, pero que está enmarcado en el contexto que venimos conversando todos los días, ¿no? De la economía, del aumento del costo de vida, puntualmente en este caso de la salud, y un gobierno que a través del 70/23 liberó esos precios, pero que después en algún momento, en el transcurso de los meses, entendió que eran excesivos o esos aumentos venían con muchísimo porcentaje y que por lo tanto tuvo que recalibrar. Pero en definitiva el sistema de salud también como telón de fondo, lo hablábamos creo el jueves pasado, esto de lo público, lo privado y las obras sociales como los 3 ejes prestadores de servicios de salud. Bueno, proyecto de Unión por la Patria para regular el aumento de prepagas. Muy bien, es uno de los proyectos, muchos proyectos. Sí, pero ahora que- tenemos Ministerio de Desregulación, así que lo veo. Claro, es como... Bueno, Es un choque de conceptos. Es un choque. Claro, sí, así es. Y bueno, veremos entonces a ver qué destino tiene esta iniciativa, que bueno, no hay que pensar en que bueno no puede avanzar. Todos los proyectos, siempre hay un número muy escaso que llegan al recinto y que son aprobados. En general los del Ejecutivo tienen mayor probabilidad de ser tratados. Recordemos entonces, para esa sesión que ya está pedida, hay 2 proyectos del Ejecutivo, que son la de ley de armas de fuego, la sesión del 7 de agosto, estamos hablando, Día de San Cayetano, como bien apuntaba Daniela, y la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos. Después los acuerdos también son mandados por... No, los acuerdos son... Sí, son del Ejecutivo también, acuerdos internacionales. Sí. La de tropas exteriores, ingreso y salida de tropas también Esa es del del Ejecutivo, Ejecutivo. obviamente. Pero la declaración de Brigada Heroica, esa es del diputado Alberto Acef. Ah, mira. Ajá. Esa es. Así que ahí tenés un proyecto que ni siquiera está el diputado ya. No, Pero claro. bueno, es una declaración de Brigada Heroica a la 6ª Brigada de Tandil. Yo hice el servicio militar en la 7ª Brigada, así que demoran. Ah, mira. En este caso es la 6ª Brigada de Tandil, donde alude a lo que fue la gestión de la Fuerza Aérea, que tuvo su bautismo de fuego en el año
82, hace 40 años, más de 40 años, con los Dagger, que fueron los primeros en atacar la flota británica. Ese fue el bautismo de fuego, y bueno, hace esa referencia a toda la Fuerza Aérea en general y a la brigada, a la sexta brigada de Tandil en particular. Esa es la referencia de esos proyectos que finalmente se trataron. Bueno, llegamos al final de esta edición. Ya estamos en la previa del receso. Exacto. El receso, bienvenido en todo caso, y que recordamos en definitiva, ningún receso, es receso oficial, pero bueno, claro, se sigue trabajando. Sí. Seguramente va a haber muchas conversaciones. Paralela. Gracias, Pablo. Por favor. Gracias, Daniela. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos y con ustedes nos volvemos a ver mañana a las 15. Ahora lo dejamos en compañía del equipo de Pasos Perdidos con Amanda Alma y Fernando Fraquelli. Nosotros nos vemos mañana. Será hasta entonces.